Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a dar tiempo para la enseñanza de esta mañana y es un gusto poder estar aquí de nueva cuenta con ustedes, aunque sigue uno batallando, ¿verdad?, con la gripa, pero gracias a Dios que estamos aquí para poder ver la palabra de Dios en este día y poder aprender de ella algo para el día de hoy. Sabemos que en el empeño en pos de la santidad, el peregrino se va rodeando a menudo de tinieblas. En cambio, en la senda del mal, el viajero es ofuscado por un fulgor deslumbrante de luz. Sabemos que el día de hoy hay muchas tentaciones que rodean la vida de los cristianos, la vida de todas las personas, inclusive aquellos que aún no son cristianos, pero que están ahí todavía en una disyuntiva de poder saber quién Dios tendrá gracia de ellos y si ellos algún día vendrán al conocimiento de la palabra de Dios. Aún esas personas que no conocen de la palabra de Dios, aún están en esa posición de que el diablo está tratando de hacerlos caer todos los días. El diablo promueve sin tregua alguna con los cristianos la palabra de Dios día a día en el pensamiento de las personas, en la vida de todo ser humano, la destrucción misma de él, de su familia, de todo principio cristiano. Nos damos cuenta que el día de hoy hay grandes promociones del pecado y muchos tienen una perspectiva del pecado, otros otra, pero al final se cumple el propósito para el cual ha sido creado todo eso: destruir al mundo, destruir a los habitantes que estamos aquí. Lumbreros luminosos, vemos grandes carteles en las carreteras, en todos lados. Hay registro incontable de los negocios que abren sus puertas todos los días con el único propósito de poder fomentar, poder acrecentar, básicamente, ¿verdad?, como un fuego que destruye y consume todo principio que pueda realmente florecer de la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que sin lugar a dudas nosotros el día de hoy estamos cayendo, estamos decreciendo en cuanto a muchos aspectos de la vida. Yo quiero que ustedes vean que, basándonos en el texto de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de que hubo grandes nubes que cubrieron al pueblo de Israel, ensombrecían un poco, digo un poco porque nunca del todo podrá ensombrecer el diablo a Dios ni su palabra bendita. Amén. Pero vemos esas nubes que rodearon al pueblo de Israel, como el día de hoy rodean no solamente al pueblo de Israel, pero enfrascan a toda persona, aún vuelvo a decir, conocedora o no conocedora de la palabra de Dios. El propósito de estas tinieblas es poder destruir todo principio, ¿sí?, que se pueda desarrollar o crecer en la mente y el corazón de una persona. Si nosotros pasamos a este punto en otro texto de la Escritura, ustedes bien saben, hermanos, y no quiero predicar una cosa que no es conocida por todos ustedes, pero Dios ha hablado acerca de la semilla que cayó en diferente tierra. ¿Ven? Y en una ocasión Él dice que esa semilla que caía, circunstancias diversas, en uno los espinos, en otro las aves del cielo, en otros la tierra no era suficiente profunda con las raíces que esta semilla echó, pero finalmente se nos dice de todas estas semillas que se secaron, fueron arrancadas, fueron destruidas y no llevaron nunca fruto. Eso es lo que básicamente nosotros podemos ver el día de hoy, que hay muchas situaciones de una manera directa, de una manera indirecta, en cada persona y en cada individuo aquí sentado en esta mañana. Puedo decirles claramente que esas sombras están ahí, esas tinieblas están ahí dispuestas a poder cubrir la presencia de Dios delante de tus ojos, para que no te alumbre ni te resplandezca la luz del Evangelio que ya Dios mismo ha entregado para que nosotros podamos ser salvos, y no solamente salvos, sino que podamos cumplir el propósito de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que
Querido hermano invitado, de verdad, en esta mañana es importante poder reconocer que Dios ha permitido estas grandes y maravillosas transformaciones en la vida de los cristianos como una prueba indubitable de que el mensaje que hemos recibido es el mensaje verdadero. Amén. Y eso es de lo que yo quiero hablar en esta mañana, de unas transformaciones asombrosas en la vida de los cristianos, en la vida de toda persona que pueda no solamente comprender lo que la palabra de Dios dice el día de hoy, de que Dios permite en sí muchas enseñanzas en la vida para poder ver claramente el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Yo quiero, hermanos, que el día de hoy piensemos de sí mismos. Las nubes que nos rodean están ahí, las tinieblas que cubren para empobrecer un poco la presencia de Dios. En unos podría decir mucho la presencia de Dios, y es por eso que hay muchas dificultades que el día de hoy agobian a la vida de todas las personas que son creyentes y personas que aún, quizás vuelvo a decir, no conocen de la palabra de Dios, pero se quieren acercar a la palabra de Dios, y aún así ellos pueden ver que es difícil, pueden ver que esas nubes, esas tinieblas están ahí y no los dejan avanzar cada día para poder salir de esa espesura, ¿verdad?, de esas dificultades que están viviendo todos los días. Para mí es importante hablar de esas transformaciones asombrosas. Es el tema de esta mañana, y yo quiero basarlo en la palabra de Dios, como es obvio para nosotros como cristianos de esta iglesia, basarnos en la palabra de Dios. Isaías capítulo 42, verso 16. Hermanos, Isaías verso 16 del capítulo 42 de Isaías nos da la base para poder hablar el día de hoy de estas transformaciones asombrosas en la vida de las personas que puedan confiar y que pueda resplandecer el evangelio en la vida de estas personas. Amén. Dios no ha terminado su obra, Dios no lo hará hasta que Él decida hacerlo, como la profecía lo marca y lo dice y lo especifica claramente. Amén. El Señor no ha terminado todavía con nosotros. Así es que, hermanos, seguimos en medio de esas transformaciones asombrosas. Si aún pudiésemos analizar nuestra vida el día de hoy, ¿cuántos de nosotros no anhelamos transformaciones asombrosas en nuestra vida en este momento? Amén. Asombrosas transformaciones pueden venir a la vida de nosotros como cristianos. Isaías capítulo 42, verso 16. Y dice la palabra de nuestro Dios así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Volvemos a repetir ese texto de la palabra de nuestro Dios, y a una sola voz dice la palabra de Dios: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Damos gracias a Dios por su palabra, y yo quiero permitirme en esta mañana orar, hermanos, y pedirle de su guía a Dios. Amén. Lo hemos hecho ya, pero hagámoslo como congregación. Amén. Incline su rostro y pídale a Dios, ¿verdad?, que esto sea posible en nuestras vidas, que cambie las tinieblas en luz y lo escabroso lo haga llano delante de nosotros. Él lo hará. Amén. Así es que oren a Dios en esta mañana. Padre bendito, humildemente, Señor, delante de ti estamos aquí. Rogamos que tú nos ayudes en esta enseñanza y que ilumines nuestras vidas, Señor, con tu palabra bendita. Señor, es cierto que hay dificultades muy grandes por las cuales estamos atravesando, y es verdad, bendito Dios, de que mientras vamos en este camino, esas tinieblas a veces cubrirán nuestras vidas, como los cielos brillantes, como los cielos, Señor, limpios, a veces se cubren de unas nubes espesas, Señor, que nos anuncian que vendrá una gran tormenta. De esa misma manera vemos venir a nuestras vidas ciertas nubes que, bendito Dios, a veces hablan de esas tormentas que pueden venir. Y es por eso que en esta mañana te pedimos que alumbres nuestras vidas para poder ser sabios, no en nuestra propia opinión, Señor, sino en
la sabiduría que viene de lo alto, podamos tomar decisiones en base al conocimiento de tu palabra y podamos ser llamados, como dice tu palabra, siervos de Dios. Bendito Dios, ayúdanos a poner en práctica lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sin darnos cuenta y a veces conscientes de esta situación, pecamos día a día delante de ti. Es por eso que, Señor, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, no por la imperfección que nosotros hay, sino perdónanos por aquello que aprendemos para ser mejores y deliberadamente nosotros, Señor, lo ignoramos para obedecer las concupiscencias, Señor, de nuestro interior. Señor, damos gracias en esta mañana por los invitados, por los hermanos en Cristo, por todos los que están aquí para tu gloria y tu honra. En el nombre precioso te damos la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que alabamos y glorificamos en esta mañana. Señor, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Yo quiero, hermanos, que el tema de esta mañana es la grandiosa promesa de Dios que, aunque su pueblo estará algunas veces cubierto de tinieblas, de situaciones difíciles, sus tinieblas serán cambiadas en luz. Es muy importante que nosotros reconozcamos que el mensaje de hoy habla de este ánimo, de este aliento que Dios quiere darnos. Pero también este mensaje, quiero que tú sepas, habla de que nosotros tenemos que tener la seguridad de ser pueblo de Dios. Amén. Es por eso que es importante que nosotros en esta iglesia recalcamos aquellos principios bíblicos que hablan: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay muchas cosas el día de hoy que no dejan bien parada la iglesia cristiana, y otras que no mencionaremos, que no es el propósito de esta mañana, pero que también, hermanos, se han mezclado con el mundo, y hay una mezcla de paganismo, una mezcla de situaciones difíciles de entender para mí también, que están habitando en la vida de muchos hogares cristianos, en la vida de iglesias, y que no dejan muy bien estructurada la idea que Dios presenta en su palabra respecto a las doctrinas, respecto a las enseñanzas. Es por eso que el día de hoy en esta iglesia nosotros creemos en hacer énfasis en ciertos aspectos que nos van a ayudar, como que nuestra fe debe de dar frutos dignos de un arrepentimiento y genuinamente poderlos proyectar delante de nuestros hermanos. Amén, ¿lo creemos aquí? Amén. Nosotros creemos también en que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque si nosotros decimos amar a Dios, y Dios es espíritu y no le vemos, y dice la Escritura, ¿cómo decimos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos que están hechos a la imagen de Dios? Es otro énfasis que hacemos también nosotros. Amén. Nosotros creemos en crecer, nosotros creemos en avanzar, y es por eso que yo creo, hermanos, que para Dios, no habiendo nada imposible, nos permite nosotros día a día poder crecer, hermanos, y poder agarrarnos de estos énfasis que hemos hablado y poder cada día entregarle a Dios un poco más de esas áreas que aún Él no gobierna y que aún Él todavía no controla. Amén. Así es que, hermanos, el propósito de este mensaje también es poder demostrarle a todas las mentes y corazones aquí presentes que es prioridad que nosotros pongamos una atención, una suma atención a esas verdades que son trascendentes para que esto llamado vida cristiana se pueda ser posible en la vida de un hogar. Amén. Es importante, más que aquellas sutilezas, que aquellas banalidades de venir únicamente a la iglesia. Y digo esto porque a veces pensamos que uno es abogado por estar en una oficina. No, ¿verdad? Uno tampoco es cristiano por estar en una iglesia. Es algo que quiero solamente aclarar. Quiero, hermanos, que ustedes se enfoquen en las palabras de Dios. Dice ahí: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Yo quiero primero dirigirme al creyente. Si nosotros vemos lo que dice la Escritura,
Dice que el creyente, quiero dirigirme al creyente, a los que ya hemos aceptado a Cristo aquí en esta mañana. Puede ser que alguien no haya aceptado a Cristo a la luz de la palabra de Dios, pero quiero dirigirme a toda persona que ha sido creyente ya, amén, y que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y que tiene en su mente, tanto en su corazón, estas verdades que le crearon esa fe para poder entregarle su vida al único que puede salvarla, amén, Cristo Jesús. Así es que quiero dirigirme al creyente. Observa, hermanos, que con frecuencia hay cosas horrendas, tinieblas, delante de nuestra vida. Pero yo quiero que hagamos una observación acerca de estas tinieblas que con frecuencia vienen a la vida de los cristianos. Muchas de estas tinieblas son producto de la misma imaginación corrompida que nosotros tenemos como individuos al haber caído en pecado. Esas tinieblas, es verdad que son reales según la Escritura, pues Él dice que cambiaría esas tinieblas en luz. Pero hay muchas tinieblas que el día de hoy son producto de la imaginación de creyentes que, teniendo la naturaleza humana corrompida, nosotros nos hacemos en nuestra imaginación. Algunas mentes son especialmente fértiles en infligirse torturas. Tienen facultad creativa estas mentes para todo lo que es melancólico, desesperado y desdichado. Hermanos, el creyente no ignora las maquinaciones del diablo, pero es importante que nosotros podamos saber que verdaderamente son tinieblas que vendrán naturalmente en la vida de toda persona que se haya convertido a los pies de Cristo. La Escritura dice en un pasaje bien importante de la Escritura y bien trascendente el día de hoy para mucho creyente que estudia la palabra de Dios. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desafortunadamente la profecía dice esto que mucho creyente no ha comprendido o no ponemos un énfasis, pero que es real en la vida de toda persona que está en la iglesia. Yo decía a mí, para mí mismo y para sí, bueno, si yo soy creyente, más vale que deba de creer esta verdad, porque sin lugar a dudas Dios la explicó en su palabra, la dejó fundamentada en su bendita palabra, para que el creyente, basándose en ese fundamento, no cayera en el error. El día de hoy nosotros como cristianos sabemos que al querer buscar lo bueno habrá luchas. Sabemos que al querer ser un mejor cristiano habrá tinieblas que nos rodeen. Sin lugar a dudas habrá esas tinieblas. No importa, hermanos, qué es lo que tú quieras hacer. Dios dijo: pondré enemistad entre las dos simientes. La simiente del diablo que había engañado en aquel momento en el huerto a Adán y a Eva. Hubo una enemistad a partir de que Dios lo decretó y así lo determinó. Iba a haber una enemistad. Es por eso que el creyente no concuerda ni está afines con una persona que no es creyente. Y cuando hablo de creyente, me refiero al que vive conforme a la palabra bendita de Dios. ¿Ven? Entonces, podemos darnos cuenta que hay una gran diferencia entre lo que viene siendo esa lucha y enemistad que Dios ya determinó que iba a haber entre la simiente de Dios y la simiente del diablo. Siempre va a haber oposición. ¿Qué comunión tiene? No hay ninguna. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre Dios y el diablo. Es por eso que no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No es porque así lo hayamos querido, es porque así Dios lo determinó. Esa es una posición. Pero la otra es que en ese pecado que nosotros hemos caído, piensemos en aquellas tinieblas de nuestra mente y fabriquemos cosas que no son verdad. Vuelvo a decir, algunas mentes son especialmente fértiles porque el diablo puede sembrar, ¿sí? Pueden infligirse torturas ellos mismos en su mente, en su razonamiento se están torturando. Tienen una facultad creativa para todo lo que es melancólico, desesperado y desdichado. Si fueran colocadas en las islas más luminosas de los bienaventurados bajo cielos despejados,
donde pájaros de preciosas alas gorgojearan una perpetua melodía y la tierra fuera rica en colores y perfumes, aún esas mentes no estarían contentas hasta no haberse imaginado una situación difícil. Algo mal siempre van a encontrarle, aún a lo bueno que Dios permita que haya en tu vida. Y eso es lo que, hermano querido, yo quiero decirte, Dios quiere que tú saques esto de tu mente. Que todo pensamiento, como dice la Escritura, sea sujeto en obediencia al Señor. Llévalo sujeto. No pienses en ti mismo, ni permitas que esta situación agobie tu vida. Tal vez tengas delante de ti una mente en esta precisa mañana lo que pareciera ser un grueso muro de horror, pero que no es otra cosa más que una nube. Si te quedas esperando, ¿qué pasa, hermanos? Las nubes pasan. Es importante que reconozcamos que cuando yo recuerdo un campamento, estábamos en ese campamento fue a la altura de unas montañas. Yo les he comentado, creo que ya esto una vez, pero podías tú mirar aquellos grandes acantilados, y digo grandes porque tú veías que las aves estaban volando a la altura de tu vista, a la altura de tu cabeza aquí, pero en realidad uno estaba parado en la punta de esas montañas y se veía la espesura de la sierra. Bueno, de repente vemos venir una nube, y de principio se ve que va llegando un poco, solo un poco, amén, como si fuera humo, pero aquello se empieza a tornar cada vez más denso, y no solo denso, sino frío, helado, una heladez que vaya, si tú traes una sola playerita tienes que correr, ¿verdad? Se siente la heladez, y más para los que no estamos acostumbrados, que no vivimos en lugares altos. Hay personas que hasta el cambio de altura les provoca problemas en su respiración, dolores de cabeza, en su visión. Bueno, pero cuando llegó aquella nube, hermanos, no podíamos mirar más allá de cierta cantidad, yo creo que de pies, ¿no? No se puede mirar a la otra. Si estamos 100 personas aquí distribuidas, llegase esa nube y uno pierde, la visión se obstruye completamente. Pero habiendo esperado un tiempo, así como llegó, se empieza a ir. Hay veces que solo tenemos que esperar. Dios hará ese cambio y esa transformación. Él lo dice en su palabra. Él no tiene por qué mentir. Él dice al creyente que bajo un momento, en ese momento, nosotros podemos esperar de que Dios, confiados en Él va a cambiar las tinieblas en luz. Habrá momentos en los que el camino será pedregoso, muy difícil de andar, casi imposible andar. Pero si esperamos en Dios, Él puede allanar el camino. Él lo hará, dice la palabra de Dios. Y los cambios son asombrosos cuando uno se sujeta a la palabra de Dios. Estas transformaciones asombrosas vienen, sin lugar a duda, en la vida de las personas. No importa qué tan difícil sea el adversario y qué tan difícil, Dios siempre fue fiel con su pueblo. Dios siempre lo fue. Aún en medio de la cobardía, Dios fue fiel con su pueblo. ¿Sabes? Por lo regular, ese es un sentir o una emoción que nos abraza y nos cubre. Esas tinieblas producen en nosotros emociones que pueden abrazarnos, pero que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Parte de las grandes cosas que yo he descubierto en la Biblia, he descubierto, hermanos,
que la palabra de Dios se activa, por así decirlo, cuando uno ejerce lo que la Escritura dice que debe de ejercer, y eso es la fe. Amén. Cuando hay fe, hermanos, la palabra de Dios se vuelve real en la vida de esa persona que ha creído con todo su corazón. La palabra de Dios dice que cuando hay fe, cosas grandes pasan. Estos caminos pedregosos se allanan, las tinieblas se hacen luz, porque la mano de Dios lo hace. Eso es asombroso. Dime qué tinieblas son las que te rodean el día de hoy, y yo te puedo decir en la palabra de Dios qué paso debes de seguir para que esas tinieblas se conviertan en luz. Lo único que Dios quiere es que permanezcas firme, que no desmayes, que sigas adelante, que no te rindas. Es importante reconocer que el cristiano, sin lugar a dudas, el día de hoy, yo puedo decir, mucho cristiano amanece con un corazón destrozado todos los días. Mi esposa ponía una alabanza en esta mañana que daba en la enseñanza, sin lugar a dudas, un acople claro con esta alabanza que yo estaba escuchando, y hablaba acerca de cómo todo el creyente amanece probablemente con un corazón destruido, con un corazón dañado por los cambios que están habiendo. Y decía el hermano, hay muchos problemas que cada día avanzan, pero veo un despertar. Yo también veo algo que está resurgiendo dentro de las iglesias cristianas. Yo siempre he dicho la frase que el día de hoy tú puedes identificar un falso cristiano. El día de hoy, muy fácil lo puedes hacer. Y el día de hoy, quien vive conforme a la palabra de Dios, bien le puede decir a la otra persona, sin ningún temor a que algo suceda, tú no eres un cristiano porque no vives conforme a la palabra de Dios. El día de hoy se está destapando, y Dios decía que no hay nada oculto ni nada escondido, que no haya de salir a la luz o que haya de aún la falsedad en la que vivimos como hijos de Dios o cristianos. ¿Ustedes creen que sería oculto todo el tiempo? No. Algún día saldrá, si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo vivimos? Y la manera en que lo hacemos. Estas tinieblas, cumpliendo el propósito por el cual Dios las permite, pondrán a luz la vida del cristiano que habrá de permanecer, o el cristiano que habrá de renunciar, que habrá de ser quebrantado. Hermanos, ¿recuerdan? Nosotros hablamos hace poco de cómo un niño, el pueblo de Israel se había acobardado delante de este gigante. Parecía unas tinieblas que rodeaban al pueblo de Israel, ese gigante. Piensa en un gigante que pudiese haber venido a tu vida, como unas tinieblas que te rodean, o un camino difícil. Yo digo piensa porque aquí hay muchos cristianos que bien pueden levantar su mano y decir, hermano, usted tiene razón, la palabra de Dios. Yo pasé por esta situación y puedo ver cómo Dios allanó el camino. Amén. Sé que hay mucho testimonio. La mitad de nuestras aflicciones son aterradoras, solo ante la perspectiva de quien la mira, porque no sabemos en qué consiste. Pero si las esperamos pacientemente en la fe, todo cambia. No serán sino ligeras y pasajeras. Amén. Así lo ha prometido Dios, así lo dispersará Dios, porque su palabra lo ha dicho. Amén. Hermanos, delante de nosotros esas tinieblas irán pasando, porque Dios cambia con frecuencia las tinieblas a la luz de los cristianos, y a veces no nos damos cuenta. Hermanos, ¿ustedes creen que este cumplimiento, esta enseñanza de cambiar las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura, será hasta que, hermanos, falten muchos años, o ya Dios lo está haciendo ahora? Ya Dios lo está haciendo ahora. Y no nos damos cuenta a veces de esa situación. El día de hoy yo puedo decirte, querido hermano, que hay gente que verdaderamente puede decirme a mí que su camino es escabroso el día de hoy. No más piensa en esto. ¿Cuántas familias? Se dice por ahí algunos datos que no tengo a la mano y que no quiero mencionar, pero se dice ahí que si nosotros tenemos un refrigerador en casa
con comida, somos más bendecidos que no sé cuántos millones de familias. Si tú tienes un techo donde dormir, eres más bendecido que tantos millones de personas en el mundo. Si tú tienes unos zapatos que ponerte, tú eres bendecido más que tantos millones de niños también. No solamente adultos, sino niños en este mundo. Y cuando yo leí esa información, yo me daba cuenta, Dios está allanando el camino. Dios lo está haciendo. Entonces las lágrimas de uno empiezan a escurrirse, porque a veces en el closet hay tanta ropa y tantos zapatos que uno puede decir, a veces la pregunta absurda, ¿qué me pongo? Estamos decayendo si nuestra mirada solamente está mirando por encima y no mirando lo espiritual. Es importante que nosotros veamos que el día de hoy Dios cambia las tinieblas en luz más frecuentemente de lo que tú, querido hermano cristiano, te puedes imaginar. Así es que Dios quiere animarte, claro, Dios nos quiere animar. Además de mucha de la tenebrosidad que realmente existe, exagerada, puede haber algún motivo de alarma, pero realmente ni siquiera la mitad de lo que nuestra imaginación fragua es real. Decía la Escritura, contra mí son todas estas cosas, dice Jacob. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Había algo de cierto en esta queja. José no estaba con su padre, Simeón estaba en prisión, pero el anciano se imaginaba que José había sido devorado por una bestia salvaje y que Simeón se vería convertido en un esclavo perpetuo en una tierra extraña. Sus temores habían engrandecido el problema que existía en esa porción bíblica. Y creyente, déjame te digo que probablemente lo mismo suceda contigo. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes debemos aprender y hacer un cambio bien grande, y una de las transformaciones más asombrosas es confiar en Dios. Una de las transformaciones más grandes es confiar en Dios y creer en lo que su palabra dice. Hay gente que leemos mucho en una enseñanza bien grande y nos la sabemos de memoria porque dice Josué 1:9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, y le promete en esa enseñanza que yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la Escritura ahí. Y lo leemos, y cuando vemos venir un problema, nuestra imaginación corre. ¿Y qué hago si pierdo el trabajo? ¿Y qué hago si no tengo esto? ¿Y qué hago si sucediera esto? Y hermanos, hace un tiempo atrás yo me vi en una situación así. Mi primer viaje en avión fue una situación que yo oré a Dios. Yo oraba a Dios porque yo decía, Señor, si algo permitiese, pero bien sabemos que ahora si vivimos o si morimos, para Él. Dios no ha dejado de crear un propósito en ti y en mí aún después de la muerte, hermano. Amén. Hoy vivimos, estamos para servirle, y hay un propósito claro que muchos estamos perdiendo de vista. Muchos. Uno de los más grandes que estamos perdiendo, hablando del tema de las viñas, me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que no era mía, la viña que era mía no cuidé. Son los hijos. El día de hoy en esta iglesia, y como pastor de esta iglesia, yo bien puedo decirle a uno de los jóvenes, háblame que sabes de la Escritura. Y muchos de ustedes como padres quedarían avergonzados de qué es lo que sus hijos saben. Y hablo de hijos que tienen arriba de 10, 11, 12, 13 años en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué estamos enseñando como padres si verdaderamente el día de hoy muriéramos? ¿Habríamos sido como David? ¿Habremos dichole a nuestro hijo el consejo más grande que pudiésemos haberle dado? Así como anduve en los caminos de Dios, yo quiero que tú andes en los caminos de Dios. Y sabes, yo creo que muchos de nuestros hijos pueden ver en nosotros un ejemplo claro si nosotros andamos en los caminos de Dios y leemos la Escritura, si nosotros oramos a Dios, si lo hacemos. ¿Qué tanto le exiges a tu hijo orar contigo? ¿Qué tanto tú llamas a tu hijo a orar? Es importante. Si supieras que la vida de él la tiene para servir a Dios, ese es el propósito más grande, para conocer, tener una relación con Dios en cada aspecto que él pueda vivir.
Y Dios dispuso muchas cosas y muchos medios para formar esta relación con Él. Y a veces como padres, en vez de apoyarla, nosotros mismos la bloqueamos, creyendo que protegemos a nuestros hijos. Absurdo, pero eso está pasando, y está pasando con el pueblo cristiano. Y pasa, ¿saben por qué? Porque el único problema que tenemos nosotros es la ignorancia de las Escrituras. Si no, nosotros estaríamos en pro de esta relación entre nuestros hijos y Dios. Pero a veces he escuchado padres consejos, palabras que entristecen el corazón de uno. Pero sabes, hasta aún ese consejo que he escuchado me ha servido a mí, porque puedo decir el día de hoy: Señor, no permitas que yo caiga así, no permitas que yo caiga así, que mi hijo el día de mañana, que será grande porque también viviré los desafíos como tú lo estás viviendo, pero que podamos decirle a nuestros hijos cuál fue el propósito para el cual Dios les permitió vivir. Amén. De esa manera yo les animo. Recuerden, hermanos, que hay muchas cosas que debemos, anhelamos una transformación asombrosa en la vida de nosotros. No ha parado Dios. Aquí en esta iglesia no solamente vienen personas que tienen problemas, hasta aún los que no tenemos problemas. Aparentemente necesitamos esa transformación asombrosa en nuestras vidas. La luz de la palabra puede desnudarnos a cualquier día de hoy y dejarnos muy mal parados en cuanto a, dice la Escritura, que si alguno se compare, use a Cristo mismo como la referencia de esa comparación. Y créanme lo que ante tal comparación, hermanos, uno sale avergonzado, muy avergonzado. Esta enseñanza es para animarle al creyente a que todo pensamiento que suscite alguna duda o que vaya en contra de lo que Dios habla en su palabra, todo lo dejemos a Dios, ¿sí? El pecado te habla a ti, en tu mente. Y fíjense que es asombroso que le da postura a los cristianos. Si el día de hoy hablásemos un tema aquí, muchos de nosotros tendríamos quizás, probablemente, una opinión muy diferente de ese tema. Pero digo, Señor, no me importa la perspectiva de nadie más, ni incluso la mía. Aun cuando tú digas en sí, de ti mismo, una postura, dice, Señor, esto es lo que yo creo, pero ¿qué dices tú? E investiga, pasa días buscando cuál es esa perspectiva. Amén. Es por eso que siempre he escuchado decir a pastores, para estudiar la Biblia se necesita humildad, mucha humildad. ¿Por qué? Porque principalmente lo que aflora es tu pensamiento, tu manera de ver las cosas, tu manera de... Pero no, siempre que vean una enseñanza en la Biblia, se podrán dar cuenta que si es de Dios, no solo le enseñó una vez, sino que constantemente resurge y se hace patente, aflora dentro de toda la Escritura bendita. Amén. Y es donde ustedes pueden corroborarse de que así se le enseñó Dios a David, wow, así se le enseñó Dios a Salomón, wow, también así le vivió Pablo. Entonces, eso es algo que yo me baso mucho para poder ver. Cuando tú en varias ocasiones puedas ver una enseñanza, entonces eso es más seguro de que así Dios quiere enseñarla. Amén. Y no como tú la piensas o tú te la puedes imaginar. Recuerden, hermanos, que nosotros también en muchos casos los infortunios desaparecen en el preciso momento en que esperamos que sean abrumadores. Mientras los estamos anticipando, parecen bloquear la senda completamente sin dejar ninguna vía de escape. Pero nuestro osado avance hacia ellos se desvanecen y huyen delante de nosotros. Cuando tú enfrentas un problema y esa nube tú te enfrentas y permaneces con la fe, basando la fe como la herramienta principal, esos obstáculos irán desvaneciéndose. Las tinieblas se transforman en luz y el camino se allana. Es importante reconocer de que todo problema trae un desafío en sí y pondrá a prueba tu fe. No es fácil, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que cuando un problema viene a la vida de uno, o estás en medio de un problema, por lo regular produce en ti pensamientos de duda, pensamientos de temor, problemas de comunicación. Pero si tú te plantas en la fe conforme a la palabra de Dios dice, déjame te digo, dirigiéndome al cristiano, eso pasará. Se van a desvanecer esos enemigos. He escuchado yo mucho tiempo que el chisme desaparece cuando tú lo confrontas. ¿Será verdad?
o será mentira? Yo creo que es verdad. Porque cuando se escucha aquí, se escucha allá y nadie hace nada para poder detener esa situación y sentarnos y confrontarnos, entonces el chisme crece, sus tentáculos avanzan. Y eso da parte a la murmuración, que es uno de los principales pecados que tuvo la iglesia cuando la iglesia se reunió. ¿Recuerdan? Empezó la murmuración. Yo he sabido que entonces cuando uno se para de frente, no será, si tú dijiste algo, si hablaste, ¿qué va a pasar? Ahí saldrá a la luz, ahí va a salir. Pero es verdad lo que dice Dios en su palabra. Una persona que no quiere solucionar un problema de chisme, nunca va a confrontarlo. Pero la persona que quiere salir de esa situación dice, bueno, a ver qué pasó, a ver, vamos a reunirnos, amén, y a ver qué pasó. Entonces, de esa manera es importante que ustedes recuerden, hermanos, también, que cuando ustedes se paren y se enfrenten a los problemas, estarán quizás rodeados de ellos, cercados. Ustedes podrán ver que quizás serán grandes montañas, pero cuando uno los confronta, se desvanecerán, se llenarán delante de ustedes. Hermanos, recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba en medio de una situación bien grande. El pueblo de Israel había salido de Egipto y en la retaguardia estaban, ¿quién venía? Venían contra ellos. Eran los carruajes, toda la caballería de Faraón. Y bueno, estaban delante de ellos un gran obstáculo, que era el mar. Un gran obstáculo que estaba ahí delante de ellos, y grita el profeta, ¡adelante! ¡Avancen! Pero estaba el mar. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes tocan el agua, ¿qué pasa? Se abrió el mar. Dos grandes muros. Dios, cuando Dios quiere abrirle la puerta, el camino a los cristianos, Él dice que Él abre puertas que nadie puede abrir. Es importante que los creyentes del día de hoy veamos que Dios abre el camino para que el pueblo de Él sea liberado, sea libre de la esclavitud. Y eso me encanta, porque cuando asocias las enseñanzas y lo vas viendo de esa manera, tú te das cuenta que sería imposible que el cristiano tuviera esas transformaciones gloriosas, asombrosas el día de hoy, si principalmente Dios no hubiese abierto la puerta de la libertad, la puerta de ser libres del yugo de esclavitud, de muerte. Él no abrió la puerta en la cruz. Al morir y resucitar, Cristo abrió. Entonces dígame el día de hoy un cristiano que anhele un cambio, yo te diré cuál es la puerta. Amén. Eso es interesante, es un tema confrontador para mi vida, porque al descubrirlo tú te das cuenta que no hay excusa para ningún cambio que nosotros podamos y debamos hacer. Amén. No lo hay. ¿Dios abrirá las puertas? Amén. El asunto es si nosotros queremos confrontarnos, inclusive las tinieblas más densas que dentro de nosotros mismos puedan emanar, puedan salir. Veamos nosotros en los varones que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que Dios dice Él no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia maldad es atraído y seducido. Entonces, hermano querido, hay tinieblas en el corazón, hay tinieblas en la vida de uno, amén, tinieblas en la propia mente. Yo creo que las tinieblas que debemos de pararnos y confrontar son esas tinieblas primero. ¿Dios abrirá las puertas para ser libres? Sí, Él lo hizo ya para la salvación. Y ahora, cuando el pueblo de Israel, ellos iban en la libertad, iban a agarrar la libertad, todavía no eran libres en ese momento. Habían recorrido unos cuantos metros quizás, en un sentido. Estaban ahí cerca. Apenas iban saliendo de Egipto. Y el mar estaba frente a ellos
y Dios lo abrió. Y Dios dividirá aún sea el mismísimo corazón del mar para darle libertad a su pueblo. Amén. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y créeme que hay muchas tinieblas que rodean la mente de las personas el día de hoy. He visto hombres no estar a gusto con su cuerpo, mujeres no estar a gusto con su cuerpo. Son tinieblas que rodean. Pero créeme que aún Dios puede darte libertad en todas las áreas que ni siquiera podamos creer. Lo único que tenemos es que confiar en Él. Amén. Y no dejarle tu vida cristiana al manejo, a la dirección de tus imaginaciones, de lo que tú piensas, asumas o preconcibas en tu mente. El cristiano el día de hoy puede ser libre aún del temor más grande o de la oscuridad más grande. Se puede transformar en tinieblas. No importa qué tipo de tinieblas son las que este cristiano esté viviendo. Amén. Y los caminos se hacen llanos. Cuando yo vi esto dije, amén, yo quiero eso. Amén. Yo quiero eso. Yo quiero. Oiga, ¿quién no quiere que los caminos se le allanen? ¿Quién no quiere? Amén. ¿Es tan difícil vivir la vida sin Cristo? Decía un hermano apenas hablando con él, que le compartía del evangelio a otra persona y le decía, venid a mí todos los que estén, ¿verdad?, trabajados y cargados, y yo. Y me llamó la atención cómo este hermano transmitió este mensaje, pero dice, solo cuando vienes a Cristo, Él te da verdadero descanso. Solo cuando vienes a Cristo, Él te da verdadero descanso. Amén. Eso es verdad. No solo allana el camino, no solamente transforma las tinieblas en luz para que puedas ver y te hace claro todo, sino que también con esta enseñanza que este hermano compartía, yo decía, wow, es verdad. Y más en este país, ese mensaje debería ser transmitido a muchas familias. ¿Cuántos de ustedes han sentido el cansancio de su propio trabajo? ¿Cuántos han sentido el cansancio de su propia vida? ¿Cuántos se han cansado ya? Entonces, si esto es verdad, en Cristo uno siente el descanso. Amén. Uno siente el descanso. Uno siente, y no creas que es una ideología del pueblo cristiano. Se vive el descanso en los que han creído estas palabras. Es importante todo eso. Así es que, hermanos, yo quiero que ustedes piensen en eso. Yo quiero hablar un poquito, no va a tardar mucho, a las personas. Concluiré diciendo algunas palabras para el buscador. Al que viene aquí buscando a Dios en su mente, en su corazón. Algunas personas aquí presentes hemos estado deseosos de encontrar paz con Dios, pero todavía este mensaje va para ti si todavía tú sientes que estás agobiado, sientes que te sacudes de un lado a otro en sus mentes. Si todavía sienten que están agobiados, no saben qué hacer en sus mentes, estas palabras van para ti. Querido amigo, invitado, hermano, hemos sentido gran gozo al ver que el día de hoy hubo personas que vinieron aquí, creyentes como no creyentes, todos los que estamos aquí. Pero créanme que yo siento tristeza al pensar de que tú te vas a ir de aquí con esa ansiedad en tu mente, en el corazón, en tu vida. No hay razón para que la ansiedad deba de durar eso en tu vida. Tú puedes el día de hoy pedirle a Dios que corte de tajo esa ansiedad y esos problemas. Yo no sé qué problema sea, no sé qué tipo de situación te agobie o te cause ansiedad. Pero créeme que es el propósito el día de hoy, de que si tú tienes duda de parte de Dios el día de hoy, los que van a viajar, los que van a salir van con cierto agobio en su mente, porque el país para donde van no está del todo bien. Algunos tendrán problemas en alguna área económica o de salud, pero yo quiero que veamos que esta ansiedad no debe de durar.
y que sean tan incrédulos nosotros para no poner de inmediato nuestra confianza en el bendito Señor. Amén. Él puede salvarnos, Él puede ayudarnos. Él ha salvado antes, sigue salvando y nos seguirá salvando. Él allana el camino. Si nosotros confiamos en Él y en su palabra, pareciera algo muy simple confiar únicamente en Él. Simple como es sumamente eficaz para la paz y gozo del alma. Yo sé que es muy simple lo que te pido, confiar en Él. Pero si tú el día de hoy vienes con un agobio, lo único que yo te pido es que tú deposites toda la confianza en lo que tú has escuchado el día de hoy de este mensaje. De que ha sido un Dios, de que ha librado a su pueblo y abrió el mismo mar para darle libertad. De que Dios ha proveído una y otra vez a su pueblo y a muchos aquí presentes les ha allanado el camino. Así es que yo te pido únicamente que confíes en Dios. Es lo único, que confíes en Dios. Y de una manera más clara en el mensaje que tú has escuchado el día de hoy. Yo quiero decirte, dice la Escritura, cree en el amado Hijo de Dios, como dice la Escritura. Todas estas cosas o dificultades se habrán ido. Si hayan sido importantes o no, se desvanecerán. Él lo ha dicho. Y tú comprobarás que es verdad. No hay mayor gozo que decirte estas palabras el día de hoy. Y con esto quiero terminar. En que el único que puede probar que su palabra es verdad, eres tú mismo. Amén. El único que puede probar que la palabra de Dios es verdad, eres tú mismo. No te fijes en temas que tengan que ver con qué iglesia es, qué iglesia no fue, por qué esto, lo otro no. Hay personas que ponen su mirada en tantas cosas, pero nunca en descubrir por ellos mismos y experimentar ellos mismos que Dios es verdad, cuando empiezan a darse cuenta de que su vida experimenta las bendiciones y el gozo que solo la palabra de Dios produce. Amén. Entonces hay mucho gozo en mí decirte que lo único que puede probar que Dios es verdad eres tú mismo, al vivir lo que dice su palabra. No vivas a medias. Permite que estas transformaciones asombrosas de la luz lleguen a tu vida y ya no haya tinieblas. Que lo que es difícil empiece, los caminos difíciles por andar empiecen a hacerse planitos. ¿Sabes? En la mañana yo estuve llorando a Dios. Yo lloraba, y ¿saben por qué lloraba, hermanos? A veces decimos, Señor, no nos merecemos nada, y eso es verdad. Pero muchas de las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, ahora habremos entendido que ha sido por obedecer la palabra de Dios. Dios no miente. Así es que a veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos tratas así, a sabiendas de que no lo merecemos? Y Dios dice, yo cumplo Isaías 42:16. Ve ahí lo estoy cumpliendo. Amén. Estoy allanando y estoy convirtiendo las tinieblas en luz. Amén. Quiero que inclines tu rostro. El día de hoy quiero que oremos todos juntos. Es una enseñanza que por el tiempo, es una enseñanza que por muchos factores es muy amplia esta enseñanza. Y yo sé que de Dios tiene misericordia de todos, pero el día de hoy yo quiero pedirte a ti, a todos los que estamos aquí presentes, que tú en tu mente y tu corazón tú le pidas a Dios esas transformaciones. Si has luchado mucho
En tus fuerzas no ves un cambio. Y cuando hablo de transformaciones, hablo de todo aquello que necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Yo sé que la mayoría de nosotros como familia nos enfocamos en ciertos temas como la economía. Pensamos que son temas muy importantes, y lo son porque dependemos de la economía, dependemos de lo material. Pero lo material y todo lo demás, inclusive tú y yo, dependemos de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y yo quiero decirte que sin importar la situación tan densa que puedan estar pasando en su vida, si tú eres una persona que todavía dices, yo tengo cierta duda y estoy batallando porque no sé qué hacer aquí, vuelvo a decir, los que van de viaje, los que están viviendo sus matrimonios, los que no tienen una buena relación, los que tenemos hijos que también podemos decir, yo no sé si le he enseñado a mi hijo. Si tú no puedes ver bien claramente la guía, la dirección que les has dado a tus hijos en la palabra de Dios, también puedes orar en esta mañana. Vuelvo a decir, todo el propósito de esta enseñanza es que nosotros podamos pedirle a Dios que cambie las tinieblas en luz y que clarifique qué es lo que estamos haciendo, sea para tus hijos, sea para tu iglesia, sea para tu esposa, sea en el viaje que vas a tener, la decisión que vas a tomar. No puede haber mejor decisión en tu vida y en tu mente que la que Dios pueda ayudarte a tomar. Nada más piensa, hermano, ahí mientras oras a Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ese Dios, de ese Padre de las luces. Todo lo bueno ante tus ojos que tú puedas mirar y mucho más, porque nuestros ojos son limitados y la bondad de Él es para siempre. La bondad de Él es sobre todas las cosas, es muy grande, es asombrosa. La Biblia dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. Así es que todo lo bueno, dice Santiago, ahí este siervo de Dios llamado Santiago, él escribe, inspirado por Dios Espíritu Santo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Así es que tú ora a Dios y pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, quiero que me ayudes a allanar el camino para criar a mis hijos. Allana el corazón de Él. Y para mí, yo te puedo decir que ya el ser cristiano, el haber muerto en la cruz, nuestro Señor, y haber resucitado, era allanando el camino, era dándole luz en medio de las tinieblas a la gente. Así es que lo sigue haciendo continuamente, lo sigue haciendo, y ha perpetuado esa labor de allanar el camino y de cambiar las tinieblas en luz. Así es que nuestro Dios no nos ha dejado, querido hermano, amigo. Pero pídeselo a Dios, allana mi mente, allana mi corazón, allana mi camino, allana, Señor, mi vida. Solo Dios puede cambiar lo escabroso y allanar el camino. Aún aquello malo que tú puedas ver que es como un gran tope, una gran barrera, Dios la puede quitar. Pero necesitas decírselo tú. Yo no conozco tu vida, yo no conozco. Así mismo yo tengo unas cosas que Dios tiene que allanar. También sabes que tengo muchas dudas respecto a muchas cosas. Y yo le digo a Dios en esta mañana, Señor, disipa esas dudas, que yo pueda mirar claramente en medio de esa nubosidad que se viene. Pídele a Dios eso en tu corazón, hermano, en tu mente. Yo sé que Él nos escucha. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos. Te queremos dar gracias por esta enseñanza. Y te quiero suplicar, Señor, que tú no pares de allanar nuestras vidas. Que, Señor, las tinieblas que aún enfrentamos todos los días,
nos ayudes a mantenernos parados con fe, enfrentar esas tinieblas. Y Señor, tú dices que solamente estemos de pie parados, que tú pelearás por nosotros. Señor, así es que yo pongo a cada uno de mis hermanos en este lugar delante de ti en tus benditas manos. Si el día de hoy hemos escuchado alguna frase que nos haya hecho entender que a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas, pero Señor, a partir de hoy hay esa oportunidad de poderlo hacer. Vuelvo a decir, Señor, como en la oración de hace rato, no permita, Señor, que habiendo escuchado tu palabra, la desechemos siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Tu palabra dice que debemos de mirar atentamente en esta perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella. Entonces, de esta manera, Señor, nosotros podemos crecer, podemos seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a que no sea nada, por más oscuro que miremos y difícil se ponga la situación, ahora sabemos que tú nunca nos has dejado y que nunca nos dejarás. Señor, confiamos en ti. Ayúdanos a que si nuestra mente, el diablo quiere meternos en la cabeza, en nuestra mente duda, y a veces sobreobramos, Señor, porque no confiamos plenamente en ti. Así es que ayúdanos a que siempre nuestro actuar lleve cierta porción de fe que debemos de tener en ti, cierta confianza que debemos de darte a ti, porque tú eres digno de que tus siervos, Señor, podamos dejar cierta fe. Debemos de caminar por fe, Señor, y no sentirnos seguros en nosotros mismos o en lo que tenemos o en lo que podamos hacer en nuestros recursos. Permite que tus siervos aprendamos conforme a tu palabra, en la medida de tu propósito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y oramos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos.